Todos mentimos. Según varios estudios sobre comportamiento humano, una persona promedio puede escuchar varias mentiras al día, muchas de ellas pequeñas, pero otras no tanto. El problema es que las mentiras casi nunca aparecen en las palabras. Aparecen en los pequeños errores del cuerpo. En microgestos, en pausas extrañas o en reacciones que duran apenas una fracción de segundo. Nuestro cerebro es capaz de inventar historias, pero nuestro cuerpo no siempre logra seguir el mismo guión. Por eso, hoy vamos a ver 7 señales curiosas que pueden indicar que alguien está mintiendo. No son pruebas definitivas, pero cuando varias aparecen al mismo tiempo, algo suele no encajar. Señal número 1. Las microexpresiones que duran menos de un segundo. El rostro humano es increíblemente difícil de controlar. Podemos fingir una sonrisa, pero no siempre podemos evitar que otra emoción se escape antes. A eso se le llama microexpresión. Son gestos que duran menos de medio segundo y aparecen cuando una emoción real intenta salir a la superficie. Por ejemplo, una persona puede decir que está tranquila, pero por un instante aparece una expresión de tensión, miedo o desprecio. Son tan rápidas que muchas veces pasan desapercibidas, pero cuando se observan con atención, pueden revelar lo que alguien realmente está sintiendo detrás de sus palabras. Señal número 2. Demasiados detalles innecesarios. Curiosamente, algunas personas que mienten hacen lo contrario de lo que esperaríamos. En lugar de decir poco, dicen demasiado. Empiezan a añadir detalles que nadie pidió. Descripciones largas. Explicaciones exageradas. Pequeños datos que no tienen relación con la pregunta original. Esto ocurre porque el cerebro intenta hacer la historia más convincente. Pero al hacerlo, muchas veces añade elementos que terminan pareciendo artificiales. Es como si alguien estuviera decorando demasiado una mentira. Señal número 3. Respuestas demasiado rápidas o demasiado lentas. Cuando alguien dice la verdad, normalmente responde con un ritmo natural. Pero cuando hay una mentira, pueden aparecer dos extremos curiosos. Algunas personas responden demasiado rápido, como si ya tuvieran la respuesta preparada. Otras hacen lo contrario. Se quedan en silencio unos segundos, como si estuvieran construyendo la historia en ese momento. Esa pequeña pausa puede ser el tiempo que el cerebro necesita para inventar algo creíble. Señal número 4. El cuerpo dice algo distinto a las palabras. El lenguaje corporal es otro lugar donde a veces se escapan las mentiras. Una persona puede decir sí mientras su cabeza hace un gesto casi imperceptible de negación. O afirmar algo con seguridad. Pero sus hombros se tensan, su postura cambia o su cuerpo se retrae. El cerebro consciente controla las palabras. Pero el cuerpo muchas veces responde de manera más automática y emocional. Cuando ambos mensajes no coinciden, es posible que haya una historia incompleta. Señal número 5. El contacto visual demasiado forzado. Existe un mito muy popular. Se dice que las personas que mienten evitan la mirada. Pero en realidad no siempre es así. De hecho, algunos mentirosos hacen lo contrario. Mantienen demasiado contacto visual. Sostienen la mirada de forma exagerada, como si intentaran demostrar que son sinceros. Ese esfuerzo por parecer confiables puede terminar resultando un poco artificial. Señal número 6. Repetir la pregunta antes de responder. Este pequeño detalle ocurre con bastante frecuencia. Alguien escucha una pregunta y responde repitiéndola primero. Por ejemplo, ¿terminaste el informe? Y la persona responde, ¿qué si terminé el informe? Este gesto puede tener una función simple: ganar tiempo para pensar la respuesta. No siempre significa mentira, pero cuando aparece junto con otras señales, puede indicar que la persona está buscando cómo responder. Señal número 7. Cambios repentinos en el comportamiento. Otra señal interesante no está en una palabra o un gesto. Está en el cambio de comportamiento. Algunas personas se vuelven más defensivas. Otras cambian el tono de voz. Algunas incluso intentan cambiar el tema rápidamente. Cuando alguien pasa de estar tranquilo a reaccionar con tensión o irritación ante una pregunta simple, puede ser una señal de que la conversación tocó algo incómodo. Pero aquí hay algo importante que hay que recordar. Ninguna de estas señales por sí sola significa que alguien esté mintiendo. Las personas pueden evitar la mirada por nervios. Pueden hacer pausas simplemente porque están pensando. Lo interesante aparece cuando varias de estas señales se combinan al mismo tiempo. Porque en ese momento el cuerpo, las palabras y el comportamiento empiezan a contar historias diferentes. Y cuando las historias no coinciden, a veces la verdad se filtra entre los pequeños detalles.
Así que la próxima vez que hables con alguien, observa con atención. A veces, lo más interesante de una conversación no está en lo que se dice, sino en lo que casi nadie nota.